lo menos una vez en la vida hemos escuchado que llegará un momento en el que las personas serán transformadas en un abrir y cerrar de ojos y obtendrán un cuerpo incorruptible. ¿Qué es eso? ¿Y para qué sirve? Primero, empecemos con el significado de la palabra incorruptible. Incorruptible es que no se puede corromper o podrir, es decir, que no alcanza un estado de putrefacción, lo que nos lleva a conocer que un cuerpo incorruptible es un cuerpo que no se pudre, es decir, un cuerpo eterno. Desde la antigüedad las personas siempre se han preguntado cómo serán los cuerpos que serán transformados, pero por las malas enseñanzas pasadas de generación en generación se ha desdibujado o se ha perdido el norte en cuanto a esto se refiere, ya que las escrituras son claras al exponer la verdad. A lo largo y ancho de las escrituras podemos ver personas con habilidades especiales que pueden hacer cosas que una persona del común no puede. Por ejemplo, hablar con el Shaddai, como es el caso de los primeros padres de Israel, como abrir el mar de los juncos, como lo hizo Moshe, derribar la muralla de Jericó gritando, tener una fuerza descomunal como es el caso de Sansón, el poder que tenían los Kohanim y los profetas de Israel. Estos son solo unos casos donde se puede ver al ser humano pasando los límites de lo que puede hacer un humano promedio. Estos son vestigios de la gloria que traía el Adán en el Edén. Y eso que estamos hablando de seres humanos que todavía cargan con la vergüenza o la humillación de la que habla el libro de Filipenses, esa humillación, al ser seres con cuerpos corruptibles. Aún así, el mismo verso dice que ese cuerpo será transformado para ser semejante de la gloria de Yeshua. Esto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Y es que Yeshua es el caso más tangible de cómo será esto, pues antes de su muerte y resurrección, da avisos de cómo ser un ser espiritual en la tierra. Pues lo que él hizo fue marcar el camino que debe tomar cualquier persona que decida seguir los pasos. Justamente de eso se trata, de imitar el camino de Mashiach. Un verdadero líder o guía traza el camino que se debe caminar. Yeshua es el camino de retorno al jardín del Edén. Es el camino de retorno a la eternidad. Eternidad a la que se llega empezando a caminar desde la tierra en mortalidad. Vemos a Yeshua caminar por las aguas y a sus discípulos creyendo que es un fantasma. Lo vemos haciendo grandes milagros y prodigios, enseñando que el ser humano puede hacer grandes cosas cuando logra unir en su interior el mundo espiritual y natural. El mundo espiritual que fue separado del hombre cuando Adán conoció el pecado. Cuando una persona peca, separa el mundo espiritual de él y por eso no alcanza a ver con sus ojos los prodigios que hacen parte de una vida con el creador del universo. Adán fue creado eterno, él no conocía la muerte, su cuerpo era incorruptible porque se encontraba en un lugar incorruptible, se encontraba en el Edén, la porción escogida extremadamente santa y pura. Cuando Adán peca, se produce una separación abismal de la dimensión humana y la dimensión celestial, de lo espiritual y lo natural. Por esa razón, Adán, con su nuevo estado corruptible, no podía habitar en ese lugar y fue expulsado. Es por esa razón que tenía que venir un segundo Adán, que restaurará el camino que debemos caminar para volvernos a encontrar con la naturaleza divina del ser humano superior creado a imagen y semejanza de Elohim. Y sí, el ser humano actual no es imagen y semejanza del Creador, pero precisamente para eso vino Yeshua, para mostrarnos el camino verdadero de retorno a casa, siendo la puerta por la cual debemos cruzar, para entrar a su reino, al reino milenial y a la eternidad. Por eso vemos que Yeshua hace cosas que aparentemente son imposibles de replicar, pero él mostró cómo es un ser superior cuando se transfiguró delante de sus discípulos. Incluso después de su resurrección, sus discípulos volvieron a pensar que era un fantasma con los discípulos camino a Emaús. Así como el Edén con su naturaleza superior no puede admitir una humanidad manipulada, de la misma manera el reino milenial no admite a seres humanos manipulados o con pecado. Primero tienen que entrar en la perfección de la incorrupción y así habitar en ese lugar. Y esto se hace uniendo el mundo espiritual de la luz con la humanidad del ser,
y de esta forma ser hallados aptos para ser transformados en seres de incorrupción. Básicamente lo que sucedió es lo siguiente: Adán era la mayor creación de Elohim, creado a su imagen y semejanza, eterno y sin corrupción. Al momento de la desobediencia, el ser humano empezó un camino de descenso en la naturaleza con la cual fue creado, cada vez más alejándose de su eternidad y de la cercanía con lo espiritual, pasando a un estado de mortalidad y corrupción espiritual y natural, viviendo menos en cada generación. Yeshua, siendo el segundo Adán, empieza el camino de retorno de los humanos diferentes a la eternidad. Un camino de ascenso desde la naturaleza humana actual hasta la naturaleza eterna y sin corrupción, haciendo que el humano se acerque cada vez más a su eternidad, uniendo su naturaleza espiritual y su naturaleza natural, pasando de un estado de mortalidad y corrupción a un futuro estado eterno. Adán, por su estado caído, fue expulsado del lugar especialmente santo, un lugar creado para el ser eterno, el cual nunca cumplió su propósito, convirtiéndose en humanidad. En Enosh, Yeshua, en su estado eterno, fue retornado al lugar especialmente santo y al lugar creado para la humanidad diferente, que camine por sus sendas para que cumpla ese lugar su propósito. Por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, entró la corrupción a los que estaban destinados a la vida. Todos los que siguieron el camino de desobediencia de Adán encuentran como resultado la muerte, y por el delito de un solo hombre la creación conoció la muerte, la corrupción. Por medio de un solo hombre viene la resurrección de los que estaban destinados a la muerte. Todos los que siguen el camino de obediencia de Yeshua encuentran como resultado la vida. Por la restitución de un solo hombre, la creación conocerá la vida, la eternidad. Para eso es el nuevo estado, el estado de incorrupción, el estado original de la creación del humano, a un estado de imagen y semejanza con Elohim, el creador del universo. Cuando ese día llegue, lo espiritual no estará separado de lo natural. Todo será como en el principio, todo será como en el Edén, como en el paraíso.